En Monterrey, el balón era su juguete favorito. No necesitaba instrucciones, solo espacio. Desde niño, jugaba distinto, con la mirada levantada, con ritmo propio, como si el juego le hablara al oído. El talento corría por su sangre. Su padre, Cicinho, le enseñó a amar el balón, pero el resto fue pura intuición. Creció entre dos mundos, Brasil y México, samba y sacrificio, y de esa mezcla nació un futbolista que parecía hecho de luz. Muy pronto, el Fútbol Club Barcelona lo llamó. A los 12 años, dejó atrás su infancia para entrar en la Masía, donde los sueños se convertían en presión. Ahí aprendió que la magia también cansa, que cuando todos esperan que seas el siguiente genio, cada pase, cada error, pesa más. Su historia no es solo la de un jugador talentoso, es la de un joven que cargó con la esperanza de un país, que vivió la gloria y también el silencio, y que encontró redención vistiendo los colores de la selección mexicana. Porque entre las luces del Camp Nou, las noches frías de Londres y la gloria olímpica en 2012, entendió algo que pocos se atreven a decir, que el talento abre puertas, pero el alma es la que te deja cruzarlas. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Giovanni Dos Santos, el precio de la magia. En las colinas de Saint-Jean-d'Espy, donde el viento lleva el sonido de los balones golpeando el pasto, un adolescente mexicano comenzaba a escribir su historia. Giovanni Dos Santos llegó al Fútbol Club Barcelona con apenas 12 años. Entró a la Masía con la mirada curiosa y los sueños intactos. Era pequeño, pero su toque era diferente. Tenía la cadencia del fútbol callejero, la picardía del potrero y la serenidad de quien juega sin miedo. En los pasillos del centro de entrenamiento, los entrenadores lo señalaban en silencio. Ese niño mexicano tiene algo. Y lo tenía. El balón parecía obedecerlo. Su cuerpo liviano se movía con la naturalidad de un bailarín, y cada regate era una declaración de libertad. A los 17 años, Frank Rijkaard lo llamó al primer equipo. Era 2007. Giovanni caminó por el túnel del Camp Nou con los ojos bien abiertos. La camiseta azulgrana le quedaba grande, pero el sueño le quedaba perfecto. En el campo, no parecía debutar, parecía recordar algo que ya sabía hacer. Jugaba con la frescura de quien no conoce el miedo. Una pisada, un cambio de ritmo, un pase entre líneas. El Camp Nou murmuraba su nombre. Y México, al otro lado del océano, celebraba cada toque como suyo. Su mejor noche llegó en mayo del 2008, último partido de liga, frente al Murcia. Ese día, Giovanni se soltó por completo. 3 goles. Un hat-trick que todavía se recuerda con asombro. La prensa europea lo llamó el heredero natural. Pero el fútbol, como en la vida, cambia rápido. Un nuevo entrenador, una nueva filosofía y la sensación de que el futuro se aceleraba demasiado. El talento de Giovanni era innegable, pero en el Barcelona no bastaba con ser bueno. Había que ser constante, disciplinado y soportar el peso de los nombres que te rodeaban. Messi, Xavi, Iniesta, Henry, Eto'o. Giovanni no perdió la magia, pero comenzó a sentir el peso del escenario. Las comparaciones con Ronaldinho eran una corona y una carga al mismo tiempo. Tenía 18 años y el mundo ya lo miraba con lupa. Su paso por el Barcelona dejó una marca silenciosa, la de un joven que nos recordó que el fútbol también puede ser arte, que no todo es táctica ni fuerza ni cifras, que hay jugadores que simplemente emocionan. Y aunque su etapa en Cataluña fue breve, en cada regate quedó escrita una promesa, la de un talento que haría soñar a México, incluso cuando el brillo empezara a doler. Dejó el Camp Nou con la mirada al frente y el corazón lleno de dudas. Tenía apenas 19 años, y el mundo ya hablaba de él como una promesa que debía explotar de inmediato. El Tottenham lo recibió con los brazos abiertos.
Londres era un universo distinto, frío, exigente, impersonal. El idioma, la cultura, la presión mediática, todo pesaba más que el balón. Giovanni llegó con la ilusión de un nuevo comienzo, pero la Premier League no da tregua. El talento se mide en resultados y el espectáculo no siempre perdona. Jugó poco, las lesiones aparecieron, los rumores también. Y ese joven alegre, que alguna vez sonreía con la pelota en los pies, empezó a jugar con el ceño fruncido. El fútbol europeo puede ser cruel con los diferentes. Giovanni no era un jugador de números, era de emociones. Y cuando los aplausos se fueron apagando, quedó solo la exigencia. Pasó por clubes como el Ipswich Town, el Galatasaray, el Racing de Santander y el Mallorca. Demasiadas maletas, demasiadas mudanzas. La promesa que había nacido en Barcelona parecía buscar su propio reflejo en cada liga. A veces brillaba, a veces desaparecía. Era un futbolista que jugaba con el alma, pero el alma no siempre encaja en los sistemas tácticos. Los técnicos cambiaban, los proyectos también. Y entre tanto movimiento, Giovanni empezó a cargar con una etiqueta injusta, la del talento que no se consolidó. Pero detrás de esa etiqueta había un joven que seguía intentando, que seguía creyendo, pero cuando naciste para crear, no sabes rendirte. Entre cada préstamo, cada nuevo país, Giovanni seguía buscando lo mismo, volver a sentirse libre dentro del campo, jugar como aquel niño que deslumbraba en Monterrey, como aquel adolescente que sonreía en la Masía. Dicen que la caída no siempre es el final, a veces es solo el inicio de una nueva mirada, y para Giovanni, el punto de inflexión llegaría pronto, cuando la camiseta verde volvería a abrazarlo. Porque hay lugares donde uno vuelve a ser quien realmente es, y para él, ese lugar siempre fue la selección mexicana. Cuando vestía la camiseta verde, Giovanni era otro. No era el futbolista presionado por contratos o titulares, sino el niño que jugaba por amor al balón. Desde el Mundial Sub-17 en 2005, su nombre quedó tatuado en la memoria colectiva. México levantaba la copa en Perú, y aquel muchacho de sonrisa grande y mirada tranquila era parte del equipo que cambió la historia. Ese título no fue solo un trofeo, fue una señal. Una generación nueva nacía, y Giovanni era uno de sus símbolos. Los años pasaron y el niño se convirtió en referente del Tri Mayor. Con el número 10 en la espalda, jugó 3 Copas del Mundo, 2010, 2014 y 2018. En cada una, dejó un destello, una jugada, una chispa que recordaba el talento de siempre. En 2010, en Sudáfrica, su velocidad y regate fueron una luz entre la atención del grupo. En 2014, en Brasil, su gol ante Holanda encendió la ilusión de todo un país, y aunque el destino fue cruel, su nombre volvió a ser símbolo de esperanza. Con la selección, Giovanni siempre jugó distinto, con más libertad, con más fe. Era el chico que cargaba la pelota bajo el brazo y sonreía, incluso cuando el marcador no acompañaba. Cada concentración era un regreso al origen, a los amigos, al idioma, a las bromas. Ahí encontraba su refugio. Ahí se sentía parte de algo que lo trascendía. No importaban los clubes, las críticas o las lesiones. Cuando sonaba el himno, Giovanni se volvía ese niño de Monterrey que soñaba con vestir la verde frente al mundo. En la selección, recuperó la alegría que el fútbol europeo le había arrebatado. Cada pase era un respiro, cada gol, una reconciliación con su propia historia. Porque hay futbolistas que juegan por contrato y otros que juegan por país. Giovanni Dos Santos siempre fue de los segundos, y cada vez que México lo necesitó, respondió con la misma magia que alguna vez lo hizo detener al Camp Nou. Londres, verano de 2012. El cielo nublado y el césped impecable. En el campo, un equipo mexicano dispuesto a cambiar la historia. Giovanni Dos Santos llegaba como uno de los líderes naturales del trío olímpico. Su experiencia en Europa, su talento y su calma bajo presión
lo convertían en el faro de una generación valiente. Jóvenes como Héctor Herrera, Marco Fabián, Diego Reyes o Aquino, todos miraban en él algo más que un compañero. Veían un guía. Durante el torneo, Giovanni fue decisivo. Goles, asistencias, liderazgo silencioso. En la cancha, jugaba con madurez. Ya no era aquel chico que deslumbraba solo por el regate. Era un futbolista completo. Pensante, generoso, capaz de cambiar el rumbo de un partido con una sola jugada. En cuartos de final ante Senegal, con el marcador empatado y el corazón en la garganta, Giovanni marcó el gol que encendió la esperanza. Fue un grito colectivo, una liberación contenida por años. México avanzó hasta la final. El rival, Brasil. Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Hulk, un gigante frente a la ilusión de un país. Giovanni, lesionado, no pudo disputar el partido decisivo, pero su huella ya estaba grabada en cada minuto previo. Sus compañeros lo sabían, y en el vestidor, su nombre se escuchó antes de salir al campo. Va por Gio. El resto es historia. Oribe Peralta marcó 2 veces, México venció a Brasil 2-1, y cuando el árbitro pitó el final, el fútbol mexicano tocó el cielo. Giovanni no estaba en el campo, pero estaba en cada lágrima, en cada abrazo, en cada grito de campeones que cruzó el planeta. Aquel oro olímpico fue más que un título, fue redención. Fue la prueba de que el talento, aunque a veces incomprendido, siempre encuentra su momento de justicia. Giovanni dos Santos, el niño que deslumbró en Barcelona, el joven que buscó su lugar en Europa, se convirtió en símbolo de un país que aprendió a creer en sí mismo. Porque hay victorias que se ganan con los pies y otras que se ganan con el alma, y ese día Giovanni dos Santos ganó con las dos. Después del oro, llegó el silencio. El brillo de Londres quedó atrás y con él, una etapa de certezas. Giovanni dos Santos siguió su camino, esta vez sin la presión del adolescente prodigio, pero con la madurez de quien ya lo había vivido todo. En 2015, cruzó el Atlántico una vez más, para llegar al LA Galaxy. En Los Ángeles encontró algo que el fútbol europeo le había negado: paz. Allí se reencontró con su hermano Jonathan, y juntos le dieron al club una chispa latina, una alegría que devolvía el alma al espectáculo. Con el Galaxy, Giovanni fue feliz. No todos los días, no todos los partidos, pero en muchos de ellos, su fútbol volvió a tener esa mezcla de magia y ligereza que lo hacían único. Después, llegó el regreso a casa. El Club América lo esperaba. El club más mediático del país. El escenario perfecto para cerrar un ciclo que había empezado en sueños. Su debut fue emotivo. La gente lo aplaudió de pie, como quien recibe de vuelta a un hijo que se fue demasiado pronto. Pero el cuerpo ya no acompañaba como antes. Las lesiones se acumularon, los minutos se hicieron más cortos y la sonrisa un poco más escasa. Giovanni dos Santos jugó sus últimos años con una serenidad distinta. Ya no buscaba demostrar nada, solo disfrutar lo que quedaba. Sabía que su historia no se mediría en trofeos, sino en momentos. En los goles que nos hicieron gritar, en los regates que nos hicieron soñar, en las lágrimas que nos recordaron que el talento, a veces, también duele. Su carrera fue un viaje entre luces y sombras, entre aplausos y silencios, pero en cada etapa, Giovanni representó algo que trasciende el fútbol: la libertad de jugar con el corazón. En cada generación hay un jugador que encarna la esperanza de un país. Giovanni dos Santos fue uno de ellos. Desde su infancia en Monterrey hasta los estadios más grandes del mundo. Su historia fue una montaña rusa de talento, emoción y aprendizaje.
brilló en Barcelona, cayó en Londres, resurgió con México y tocó el cielo en los Olímpicos de 2012. Y aunque su carrera no fue en línea recta, cada paso tuvo un propósito. Giovanni nos enseñó que el talento es un regalo, pero también una responsabilidad, que no hay éxito sin sacrificio, ni magia sin precio. Su carrera no se mide en títulos sino en emociones, en las veces que detuvo el tiempo con un regate, en los goles que nos hicieron creer, en la sonrisa que devolvió la alegría a la camiseta verde. Quizá no fue el jugador más constante, pero fue, sin duda, uno de los más inspiradores, porque en su fútbol había algo que no se entrena, esa chispa que conecta con el alma. Hoy, su nombre vive en la memoria colectiva, como el de aquel joven que nos recordó que la verdadera grandeza no siempre está en durar, sino en dejar huella. Giovanni Dos Santos, el niño que jugaba sin miedo, el hombre que encontró redención con México y el artista que nos mostró que la magia, aunque cueste, siempre vale la pena. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.